Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo está Nicolás Martínez, Nicolás Gajardo, Lenin, Esteban, Benjamín, Jesús? ¿Cómo están? ¿Cómo está Yaciara, Catalina, Maylin, Javiera? ¿Bien? Qué bueno, espero estén bien ustedes y también sus familias. Todos muy bien de salud. La tía también está súper bien, así que genial. Vamos a comenzar nuestra clase grabada del día de hoy de la asignatura de Lengua y Literatura, con fecha de 27 de julio del 2020. Vamos a ver nuestro objetivo de la clase. Pero antes, ¿a qué les suena el título? A ver. Recordemos que esta sigla significa medios masivos de comunicación. Noticias y reseña. Bueno, la noticia es evidente un poco de qué se trata, ¿cierto? La reseña, no sé si la conocen, pero la vamos a ver a continuación. ¿De qué se tratará? A ver. El objetivo de la clase, estudiantes, es el siguiente. Integrar los aprendizajes logrados en la unidad de medios masivos de comunicación con el fin de reforzar los contenidos vistos para la realización de un periódico. La tía les dio la pista de la actividad, la realización de un periódico. Por lo tanto, vamos a repasar algunos contenidos y agregar un contenido que nos faltó para la realización de un periódico que va a ser la actividad de la próxima semana. Ya la tía la adelantó un poquito, así que vamos a comenzar. ¿Qué es la noticia? ¿Qué es la noticia? Maylin, Jesús, ¿qué es la noticia? ¿Quién sabe qué es la noticia? Yo creo que muchos me están respondiendo porque es algo que la mayoría conocemos. Pues vamos a ver. De todos los géneros periodísticos, los géneros informativos son los que tienen mayor presencia en los medios masivos de comunicación, como el periódico, la televisión y la radio. Ay, me asusté. Bueno, aquí tenemos los medios masivos de comunicación en cuanto a las noticias de televisión. La noticia, la entrevista, la reseña y el reportaje son los géneros informativos por excelencia. A través de ellos, el periódico da cuenta de informaciones precisas y claras sobre acontecimientos que les importa dar a conocer a la comunidad. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas noticias en cuanto a diario. Voy a bajar un poquito el volumen porque los efectos suenan muy fuertes. Continuamos. Esto, a modo de repaso, ya lo vimos, son las partes de una noticia, pero lo vamos a repasar nuevamente, ¿ya? Tenemos el epígrafe o antetítulo, que es esta parte, dice hallazgo histórico. Tenemos el titular. ¿Qué será el titular, Lenin? Jesús, ¿qué será el titular? Bueno, vamos a ver. El titular, miren, en esta parte negrita que tiene un poco la letra grande, que dice: descubre ciudad más antigua de Europa. Vamos a ver el siguiente. Es la bajada o subtítulo. Podemos ver aquí la bajada, que es una letra un poco más pequeña, pero también está negrita. Y dice: los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. ¡Wow! Vamos a ver el siguiente, que es el lead o la entradilla. Más adelante, me salió un gallito. Más adelante los vamos a definir, ¿ya? Pero ahora estamos viendo los ejemplos. El lead o la entradilla, la vamos a leer. Un grupo de arqueólogos halló los restos de la que consideran la ciudad más antigua de Europa, de unos 7000 años de antigüedad, y a los que creen son los vestigios de los primeros mini-estados de ese continente. Ese es el lead o la entradilla. Ahora vamos a leer el cuerpo de la noticia, que es el párrafo más extenso, ¿cierto? Luego de más de 3 años de investigaciones, expertos alemanes desenterraron parte de más de 150 templos construidos con tierra y madera, cuya fecha data entre los años 4800 y 4600 a.C. ¡Wow! Muy antiguo, ¿verdad? Los que están esparcidos
en una zona que se expande entre Alemania, Austria y Eslovaquia. Los edificios habrían sido construidos unos 2000 años antes de las pirámides de Egipto y del monumento de Stonehenge. Espero haberlo leído bien. En Gran Bretaña, según dijo el diario inglés The Independent. Inglés. Bueno, estos son los ejemplos de cada parte de una noticia, de la estructura, ¿verdad? Ahora vamos a ver el significado de la estructura de la noticia. Vamos a ver el epígrafe y el titular. ¿Qué será el epígrafe y el titular? El epígrafe y el titular tienen la misión de proporcionar lo esencial de la información, pero tienen también por objetivo suscitar el interés del lector. ¿Qué quiere decir suscitar? Llamar el interés del lector, ¿cierto? Para que lea el título y le den ganas de leer absolutamente toda la noticia, invitando a leer la noticia. Por eso es muy importante el epígrafe y el titular. La bajada, ¿qué significa? Bueno, la bajada es una síntesis del tema central del texto, por lo que debe ser llamativa, al igual que el titular. El lead o la entradilla es el primer párrafo o unas líneas iniciales en que se resume lo esencial del hecho noticioso. Su redacción responde a las 5 preguntas fundamentales: ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde y por qué? Puede faltar algunas de tales elementos o de tales preguntas o añadirse otras preguntas como ¿para qué? Y ¿cómo? Y por supuesto otras preguntas. Ahora vamos a ver el cuerpo de la noticia. Puede ser más o menos largo y agregar más o menos detalles a lo dicho en el lead. Cuando consta de varios párrafos, es norma que estos se sucedan siguiendo un orden decreciente de importancia, pirámide invertida. ¿Qué quiere decir esto? De lo más importante a lo menos importante. ¿Y por qué? Porque a veces el espacio del diario es tan reducido que si hace falta recortar alguna noticia, lo hacen del último párrafo. Por eso la noticia va de lo más importante a lo menos importante. Continuamos. ¿Quién se encarga de recabar la información de una noticia? ¿Quién se encarga de recabar la información? Javiera, Yaciara, Catalina, Maylin. ¿Sabe usted quién se encarga de recabar la información? Esteban, Benjamín. Sin ver. ¿Quién recaba la información? Bueno, el encargado es el periodista. ¿Alguno de ustedes le gustaría ser periodista? ¿Sí? Al camarógrafo. Bueno, ¿quién es el periodista? Bueno, el periodista está a cargo de convertir un hecho noticioso reciente en el relato de una noticia. No deberá introducir valoración personal ni hacer ningún comentario sobre el hecho. El lector quedará libre de esta forma de hacer sus propias reflexiones y llegar a conclusiones personales, para hacer así su propia reflexión y llegar a una conclusión. Por eso el periodista es muy importante para el diario y la revista, porque él se encarga de reunir la información y por supuesto de primera fuente, porque muchas veces ellos van al lugar o entrevistan a las propias personas de las noticias, ¿cierto? Continuamos. Pero ellos tienen que tener un lenguaje, ¿cierto? Que es el lenguaje noticioso. ¿Y de qué consta el lenguaje noticioso? Bueno, mensajes concisos, noticias breves y claras, pues el oyente las oirá solo una vez. Por ejemplo, usar una sola palabra para expresar una idea. Aquí tenemos un ejemplo. Nacer en lugar de dar a luz. Dar a luz son 2 palabras y nacer es una, pero ambas palabras significan lo mismo. Por eso dice acá que requieren o idealmente utilizan una sola palabra para definir un hecho, como lo dije recién en el ejemplo. También requieren que sean noticias concretas.
Al informar, los medios evitan los conceptos abstractos, dando prioridad a las frases claras y concretas, puesto que son las cosas reales y no los conceptos los que tienen las imágenes. Continuamos. La información debe ser clara, los mensajes que evitan las expresiones confusas, como oraciones complejas, lenguaje y jergas y clichés. ¿Saben lo que son las jergas y los clichés? Las jergas son los que uno suele usar como abreviación de otras palabras. Por ejemplo, una jerga, a ver, ¿cuál puede ser? Al mal tiempo, buena cara. Es una jerga, ¿cierto? O un dicho también. Bueno, continuamos. Lenguaje cuidadoso y destinado a todo público. Esto es muy importante. Expresiones respetuosas de las etnias, condición social, sexo, edad, evitando el uso de adjetivos y sustantivos peyorativos. ¿Qué es peyorativos? ¿Alguien sabe? ¿No? Pueden ser sustantivos que discriminan a la persona, ¿ya? Eso significa. ¿Qué es una reseña? ¿Qué será una reseña periodística? ¿Alguien sabrá? Esto es nuevo, a ver. Esteban, Benjamín, Jesús, ¿qué es una reseña? Vamos a ver qué es una reseña. La reseña es un artículo o escrito muy breve correspondiente a una publicación periodística en un medio de comunicación masivo, periódico o revista, o de índole educativo, en el cual se describirá de manera concisa un suceso sobre un trabajo literario, científico, libros, discos, películas y obras científicas que se estrenan o se editan recientemente. Mayormente son de las películas, ¿cierto? También a veces de los libros. Aquí tenemos una del Hombre Araña. No la vamos a leer porque tenemos poquito tiempo, así que lo pueden leer ustedes después más adelante o le pueden pedir al papá o a la mamá que se los lea. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la clase de hoy. Vimos las características y estructura de la noticia. La estructura era, ¿verdad?, epígrafe o antetítulo, titular, la bajada, el lead o entradilla, el cuerpo de la noticia. También vimos a los periodistas, sus características y el lenguaje periodístico o noticioso. Y por último vimos la definición de la reseña y sus características. ¿Les gustó la clase del día de hoy? A mí me parece súper entretenida. Pero ¿saben qué les va a gustar más? La actividad, así que se la voy a explicar a continuación. Deben realizar un periódico que contenga los siguientes elementos: 3 noticias, un análisis crítico de una noticia, una carta al director y una reseña de una película. Recordemos, estudiantes, que nosotros ya vimos las noticias, también vimos el análisis crítico de una noticia, vimos la carta al director, ¿cierto?, la semana anterior, y hoy vimos la reseña de una película, que en verdad es bien cortita y es como una opinión que ustedes tienen de alguna película. Y bueno, estudiantes, eso ha sido la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno, el objetivo era reforzar el contenido para que ustedes puedan realizar un mini periódico, porque en verdad los periódicos son bien largos. Así que espero les haya servido y espero también sus trabajos con mucha ansia. Quiero leer esas noticias y esas reseñas. Así que les mando un fuerte abrazo. Antes de hacer la guía, recuerden lavarse las manos. Y los invito a seguir viendo todos los videos que hace la tía, porque lo hace con mucho cariño y mucho amor. Así que espero sus likes. No, mentira. Espero solamente que los vean. Solamente que vean los videos y que después podamos comentar tal vez en el consejo de curso, ¿ya? Cualquier duda o consulta estoy disponible para ustedes. Besos y abrazos, estudiantes. Hasta el próximo video.